El gobierno nos dio protección, teníamos que andar con policía. Somos personas y nunca he tenido guardaespaldas. Y entonces por jugar el fútbol tenemos que estar así, entonces no vale la pena jugar el fútbol. Fue la época dorada del fútbol colombiano. Fue en realidad el momento más oscuro de este deporte. Le dije al profe, le dije a Hernán Darío, al bolillo, le dije, no, profe, yo no quiero seguir jugando. Me tocaba andar con 20 policías. Decidí no volver a participar en las selecciones Colombia. La selección Colombia de entonces vivió en el Mundial de 1994, su mejor y a la vez peor época. He conocido mucha gente, decían que les gustaba el fútbol y que no volvieron al fútbol desde el problema de Andrés. Todo comenzó en 1989, cuando el Atlético Nacional levantó la primera Copa Libertadores para Colombia. Sorprendidos por el ascenso sin precedentes que ha tenido Atlético Nacional en este torneo. Si gana hoy, será el primer equipo colombiano que se coronará campeón de Sudamérica. Con figuras como Leonel Álvarez, René Higuita y Andrés Escobar, y después de 18 penales, el país celebró un triunfo histórico. Si lo mete, gana Colombia la Copa Libertadores, tiró, Lo que se merecen todo esto son todos los colombianos, todos los antioqueños que han creído mucho en el trabajo Atlético Nacional. Colombia, como todos saben, pasa por una crisis bastante difícil y creo que la gente se merece esto y mucho más. Pero detrás del festejo se escuchaba que aquel logro había sido gracias a la mafia, pues a pesar de que legalmente ya no era dueño, 7 años antes Pablo Escobar había sido inversor accionista del Nacional. Don Pablo Escobar. Hemos vinculado a los equipos Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín a esta noble campaña. Bajo sus fachadas de empresarios y ganaderos, los mafiosos comenzaron a patrocinar a sus equipos de fútbol favoritos y lavaban fortunas con el deporte que les apasionaba. El fútbol en esa época se convirtió entre un tire y afloje entre los narcotraficantes. Pablo Escobar controlaba al Atlético Nacional y al Independiente Medellín. Su socio, Rodríguez Gacha, el mexicano, metía dinero en Millonarios, mientras que el Cartel de Cali respaldaba al América. La lucha entre estos equipos era un duelo entre los criminales para demostrar quién era más poderoso. La intrusión del narcotráfico es facilitando dineros calientes para comprar jugadores internacionales o para pagarle bien a los nacionales. Nosotros no cambiamos nuestra cultura o nuestra conducta. Nosotros seguimos trabajando, pues nos pagaban mal. Y entonces el fútbol subía. A Escobar, que siempre andaba en tenis, el fútbol le apasionaba. El fútbol era su pasión, era su placebo, era su momento de desasosiego. Y muchas veces estamos perseguidos por las autoridades, un cerco ya inminente de matarnos y él oyendo un partido de fútbol. En cada una de sus propiedades, desde la Hacienda Nápoles hasta la Catedral, mandaba a construir canchas para usarlas a su antojo. Veía partidos sin descanso y apoyó en gran medida el fútbol en Medellín. Además, cultivó una relación cercana con los jugadores de sus equipos. Los trataba y compartía con ellos como amigos. Había veces que Pablo Escobar los citaba en una finca para darles un premio porque habían ganado la Copa Libertadores. Y decía, nos regalaron esta camioneta porque quedamos campeones de la Copa Libertadores. Algunos de estos lo veían también como un colega que desde el fútbol ayudó al pueblo. El Escobar que se quiso fue la persona que le colaboró a los pobres, la persona que hizo los barrios, la persona que colaboró en el fútbol iluminando las canchas. Cuando estuvo en su cárcel La Catedral en 1991, los jugadores también le visitaron. Esta situación causó revuelo a nivel mundial cuando René Higuita fue sorprendido allí. Higuita cometió un error y se bajó ahí en un camión que subía a la gente a la cárcel La Catedral. El ser amigo de Pablo Escobar y de nosotros, René Higuita expone su vida. La selección, que era la carta de presentación del país en ese momento y la oportunidad de limpiar la imagen de Colombia a nivel global, no podía ser manchada con rumores de vínculos con narcos. Hace pocas horas, el arquero de la selección Colombia, René Higuita, fue capturado bajo el cargo de haber intermediado en el secuestro de una menor. Algunos han dicho que a Higuita le están cobrando más que todo por ser amigo del narcoterrorista Pablo Escobar, ya que los cargos vienen poco después de que Higuita cayó en sospecha por sus visitas a la catedral. Yo estaba por la ley antisecuestro y a mí me preguntaron era más por Pablo. Higuita terminó en prisión durante 6 meses en La Modelo y perdió la oportunidad de jugar el Mundial de 1994 en Estados Unidos. Yo creo que el entregarse a Pablo Escobar era un alivio para una población. O sea, al menos ir y darle las gracias. Y creo que era una obligación mía. Además, yo no sabía ni de leyes ni de nada. Yo no sabía nada.
Lo que pocos supieron es que todo el equipo pasó por la catedral. Pablo Escobar nos dijo, vengan, suban a la catedral, los quiero felicitar, y nos hizo subir. Entonces fuimos y le saludamos, almorzamos con él, hicimos un partido de fútbol. Aunque no quisieran, estaban obligados a acudir cuando el capo lo ordenaba. En la catedral, alguien te tiene que dejar entrar. Entonces, ¿cuál es el pecado? ¿El que va a visitarlo o el que te deja entrar? Entonces, los jugadores, el que estuvo allá en De Pablo, tiene toda la licencia para estar. Si a mí me llama Don Vito Corleones y me dice, venga, vamos para este restaurante, yo me voy. Lo cierto es que la Libertadores del 89 fue el inicio de un fútbol colombiano bello y calidoso, con Valderrama, Asprilla, Rincón, Álvarez, Andrés Escobar y otras grandes figuras. La selección Colombia se convirtió en un equipo de leyenda y las eliminatorias para el Mundial de 1994 fueron un deleite. Jugábamos de memoria. Nos hicieron 2 goles solamente en esas eliminatorias. Cuando el terrorismo azotaba al país, el presidente de Colombia, César Gaviria, quería transmitir esperanza al pueblo mediante el fútbol. Dirigió campañas en las que apoyaba a la selección y la proyectó como la mejor del mundial. Viajó por toda América con el equipo. Faustino. Señor presidente, ¿Cómo estás, hombre? Aquí tuvimos la oportunidad de ver el gol que hiciste el domingo y este país está muy orgulloso de ti. Has hecho quedar muy en alto el nombre de Colombia. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Tan importante para nuestro país. Gracias. Los colombianos se identificaron mucho con la selección y pasó a ser orgullo y esperanza nacional. Cuando la gente vio esa cosa, dijo, eso somos nosotros. Ese es nuestro equipo, esa es nuestra identidad. Entonces nos adoptó y nos llenó de esa alegría que es parte de nuestra idiosincrasia. Pero Colombia se convirtió en favorita para el Mundial de 1994, precisamente en el partido con el que clasificó, donde venció de visitante ni más ni menos que a la que ya tenía 2 Copas del Mundo para entonces, la selección de Argentina. Hoy todo el mundo estará atento a la batalla entre el gigante Argentina, campeón de 2 Copas del Mundo, y la selección Colombia, que hasta hace poco no ha tenido un renombre futbolístico. Sin importar estatus, ideologías ni territorios, en Colombia todos estuvieron pendientes al encuentro. Los paramilitares estaban viendo un partido de fútbol con la guerrilla ahí al lado. ¿Por qué? Porque es el fútbol, la unión. Y en Buenos Aires insultaban y apodaban de narcos a los futbolistas colombianos. En el aeropuerto nos insultaban. Narcotraficante, narcotraficante. Ese era el insulto que le podían dar a uno porque uno era colombiano. Nuestro país siempre se estaba asociado con la droga, con Pablo Escobar, con esto. Era un ambiente muy tenso, pero nadie esperaba lo que sucedería. Y el partido empezó muy fuerte. El pibe se hace respetar. Argentina se nos vino encima y nosotros sabíamos eso. Todo el primer tiempo estuvo reñido. No fue hasta el minuto 40 cuando se hizo el primer gol. En el segundo tiempo ellos tienen doble presión, porque tienen que jugársela toda porque ya el empate no les sirve y ya tienen que marcar 2 goles. Rincón me tiene una pelota larga, domino la pelota con la pierna derecha, amago, como gambeteo para el lado derecho, sale Goicoechea, le pego y la pelota se le mete en las piernas. Ese fue el 2-0. Y la doble emoción es el tercer gol. No, ya 3-0 ya creo que nosotros no perdemos este partido ni empatamos.
El partido terminó 5-0, 2 goles del Tino Asprilla, 2 de Rincón y 1 del Tren Valencia. Y ahí sí ya yo digo, no, de aquí, historia. Nunca una selección contraria ha ganado a Argentina en el Monumental 5-0. La hinchada argentina al finalizar el partido dedicó una ovación a los colombianos. Colombia, mi patria querida, Colombia, que los años de mi vida. Para que se les viva la alegría de Colombia que está saltando. Mañana despedimos día cívico para Colombia. Tras aquella gran victoria, Colombia entera vibraba de emoción. Mejor partido que ha jugado la selección, el mejor partido que ha jugado un equipo de América en estas eliminatorias. Mostraron no solamente que nuestro equipo pasa por su mejor momento, sino que es el mejor equipo de este continente. El país sentía que tenía la mejor selección del mundo y el fútbol se convirtió en sinónimo de felicidad y unión. Vamos a ser grandes embajadores en Estados Unidos y vamos a ser colombianos muy grandes, de la cual nuestro pueblo se va a sentir orgulloso. La clasificación estaba asegurada por segunda vez consecutiva para Colombia, quedando en el Grupo A junto al anfitrión Estados Unidos, Suiza y Rumania. Es grandísima la responsabilidad que todos tenemos. Pues todos estamos trabajando para una causa, preparándonos muy bien para representar bien a nuestro país y hay que estar bien presentados. Los jugadores atravesaban el mejor momento de sus carreras y hasta Pelé señaló a Colombia como favorita para el Mundial del 94. Colombianos, hace unas horas recibí la confirmación del ministro de Defensa sobre la muerte del narcoterrorista Pablo Escobar a manos del bloque de búsqueda. Casi 3 meses después del 5-0 contra Argentina y tras años de implacable persecución, Pablo Escobar fue dado de baja. Ese día me sentí como un cobarde porque lo dejamos solo. Yo tenía que haber muerto ese día, pero fui un cobarde. No crean en ningún momento que porque Pablo Escobar fue asesinado vilmente se va a acabar la violencia en Colombia. No sean ilusos. No sean ilusos. Su muerte dejó en Medellín y en otras partes del país una crisis social y violenta debido a la lucha por el poder entre los remanentes de su cartel y otros grupos criminales. Es un momento donde vos tenés que estar así. Tenés que estar mirando para todos los lados porque no sabes si el que viene, quién es. Donde vos encontrás a un policía y no sabes si es policía de los buenos o los malos. Los secuestros y las amenazas se volvían parte de la vida diaria. La situación era crítica. Un ejemplo de esa violencia fue el secuestro del hijo de apenas 3 años de El Chonto Herrera. Cuando un grito impresionante en mi casa y era mi señora, me dice: Chonto, secuestraron a Junior, o sea, a mi hijo. El niño fue raptado del automóvil que lo traía de la escuela por 3 hombres que planeaban pedir dinero por su rescate. Y la gente pues que los tenían eran delincuentes, querían dinero y... Pero días más tarde, la policía logró liberarlo. A pesar de todo esto, había llegado la hora de viajar a Estados Unidos. Nos tenemos que olvidar un poquito de esta situación, nos tenemos que meter plenamente en lo que es el fútbol y la preparación hacia el Mundial. La selección cafetera cargaba con la fe de todo un país. Se decía incluso que capos colombianos habían apostado millones a favor de su equipo. Y eso representaba una preocupación silenciosa. Los jugadores sabían que, si las cosas no salían como los mafiosos esperaban, las consecuencias podían ser fatales. Tal como pasó en 1989, cuando un árbitro fue asesinado tras pitar en contra del Nacional, crimen atribuido a Pablo Escobar. Donde van a enfrentarse Colombia y Rumanía. Colombia es la favorita. Cuenta con Faustino Asprilla, uno de los 4 mejores jugadores del mundo. Carlos Valderrama, 2 veces nombrado mejor mediocentro de Sudamérica. Y el gran defensa Andrés Escobar, el primer jugador colombiano en recibir una oferta del Milan. El primer partido sería contra Rumania y los jugadores estaban listos para mostrarle al planeta una nueva imagen de Colombia. Pero de nuevo, todo tomaría un giro inesperado. There is Asprilla crossing himself as his World Cup starts. So much expected of him. Aquí estaba Valencia. Estupendo, notable. Celia salvando a Rumania. Fenomenal.
Freddy Rincón que venía por allí, el remate. ¡Estupendo, Celia! ¿Cómo se puede perder este gol, Colombia? En el borde del área. La tensión era insoportable. Colombia generaba llegadas claras y parecía estar a un paso de golear a Rumania, pero las oportunidades se desperdiciaban una tras otra. El balón casi siempre pasaba por una zona de volantes que era Barrabás Gómez o mi persona, y yo le daba a Valderrama o a Freddy Rincón. Esa era la conexión, ellos nos desconectaron. Y nos contragolpearon. Casi en su primera ocasión de ataque. Valderrama no se entiende con su compañero Asprilla y manda el balón fuera. Carlos Valderrama has to feel a lot of frustration. Look how here is Asprilla. Can he make something of it this time? That's right. He is absolutely furious with it. Increíble que no habíamos marcado nosotros un gol a ese equipo. Y llegó a Hagi y hizo un golazo. Un tiro de esquina devolvió la esperanza al tricolor. Pero la selección perdió su primer partido en el Mundial, una decepción abismal. Pero pronto entendieron que no era solo una derrota deportiva, sino una cuestión de vida o muerte, cuando desde Colombia recibieron una llamada aterradora. Y Maturana, el cabeza del grupo, no llegaba. Y al rato bajó llorando, que eso es como ver a tu papá llorando, ¿no? Lo único que dijo fue, estamos amenazados nosotros todos. Una amenaza que ordenaba que uno de los jugadores, Gabriel Gómez, apodado Barrabás, no podía seguir jugando. Barrabás Gómez no puede jugar porque si va a jugar nos matan a todos. Ay, sí, me la puso difícil. No me están amenazando a mí, están amenazando a otro. Yo no puedo jugar con la vida de otro. Los rumores se confirmaban. Había manos oscuras esperando resultados de la selección, que tenían intereses y apuestas que exigían frutos. Yo sentía que tenía que jugar Barrabás como había sido. Tenía que jugar el mismo equipo. Pero me ganaron esta. Barrabás no juega. La amenaza parecía buscar que su reemplazo ganara protagonismo en el Mundial. Cuando me sacan del partido con Estados Unidos, ahí decido no jugar más fútbol. Desilusión porque era como una rabia de regiones. Misma gente de acá, ellos querían poner los jugadores de su región, querían que sus jugadores demostraran un mundial para venderlos. Ahora debían sacar pecho contra Estados Unidos en el siguiente partido, si no, quedaría eliminada la tricolor. Pero los sucesos que fueron desencadenados por la derrota ante Rumania provocaron una crisis anímica para el equipo. Todos íbamos llamando a ver cómo está la familia, ¿no? Que ya había llegado la policía, que había patrullas para los familiares. Empezamos a pensar cosas que uno normalmente antes de un partido no piensa. Las amenazas, las llamadas de sus familias que estaban siendo acosadas e intimidadas, todo les hizo recordar que hasta jugar fútbol en Colombia podía costar la vida. Uno llamaba a Medellín, que en la casa habían ido las manifestaciones, que estaban pintando las paredes, que esto. Entonces fuimos a jugar bajo esa tónica. Freddy Rincón controla el balón, lo centra sobre el área y el defensa Sorber lo manda al poste. De Ávila remata y Clavijo despeja. Ha sido un milagro. Intentamos por un lado, por otro, volvíamos, marcábamos, arriesgábamos, el balón no nos entraba. Rincón making space, the shot, the save by Tony Meola. Right back at it and just wide. Seguimos insistiendo, tenemos llegadas y botamos los goles. Entonces eso también afecta, ¿no? Empezás como a recordar cosas y claro que tiene que afectar algunas, ¿no? Y al rato bajó llorando. Estamos amenazados nosotros todos. Chontos se prestaron ayuno, o sea, a mí. En la casa habían ido las manifestaciones, que estaban pintando las paredes, que esto. Uno de mis hijos tenía en ese momento 9 años y alcanzó a exclamar: mami, lo van a matar.
y yo le veo la cara a Andrés, sentí un gran dolor, porque fue como una cosa premonitoria. La potente selección de Colombia ha sido eliminada en la primera ronda y volverá a su país el miércoles entre gravísimas amenazas. Este mundial marcaba el punto final para mí. Realmente es difícil, no solamente por la jugada que me aconteció en el partido, sino por lo que fue para nosotros estos 2 partidos donde Colombia no estuvo en la dimensión que todos esperábamos. Muy poco cometía errores Andrés y él no lo entendía, ¿no? Decía, no, pero no me puede haber pasado esto a mí. Andrés nunca vio su autogol, nunca lo quiso ver. La familia de Andrés estaba en Estados Unidos y él dijo, yo me voy a ir con ustedes a poner la cara. ¿Cómo así que van a ir ustedes y van a ser los que enfrenten todo? No, yo voy con ustedes a dar la cara. Pero cuando llegó a Medellín, a Andrés se le olvidó toda la tragedia. En Colombia lo querían y su recibimiento le sacó de la angustia en la que estaba. Yo creo que eso también lo hizo confiar un poquito, a que no, yo ya aquí llegué, mi gente, estoy tranquilo. Habían acordado no salir de casa por seguridad, pero al ver que la gente aún lo amaba, olvidó el miedo por un instante. Él sí me había hablado de que saliéramos y todo, pero yo le dije al flaco que no, que mejor nos quedáramos en la casa, que nos cuidáramos. Mucho cuidado, la calle está dura y usted sabe que los conflictos en Colombia se resuelven con puños. Andrés, quédate. En la madrugada del 2 de julio de 1994, Andrés salió de un bar-restaurante acompañado de su mejor amigo. En el estacionamiento, un grupo de personas comenzó a burlarse del autogol. Felicitaciones por el golazo que anotaste. Nos despedimos, él salió hacia el carro de él y cuando iba saliendo empezaron a molestarlo. Empezaron a tocarle la nalga. Desde el auto, Andrés pidió respeto y la discusión se encendió. Ahí fue cuando ya sí le dio al más rabia y Andrés le dijo a la gente, hombre, yo no hice ese autogol de gusto, no me molesten. Entonces se armó mal la cosa y los otros llegaron y le pegaron 6 tiros. Aquellos hombres que discutieron con Andrés eran los hermanos Gallón, narcotraficantes, antiguos socios de Pablo Escobar y más tarde integrantes de los Pepes. Andrés cometió un error porque se puso a discutir con ellos, porque estaban embebidos en poder, habían acabado de acabar con Pablo Escobar, estaban llenos de dinero y no concebían que un tipo como Andrés les fuera a desafiar y Andrés fue grosero. Eso fue una cosa de drogas y de trago. Ahí no hubo apuestas, ahí no hubo nada, fue una bronca fulera. Según muchos, la investigación del asesinato fue manipulada mediante corrupción. La culpa recayó únicamente sobre el conductor de los Gallón. Supuestamente este fue quien disparó y por decisión meramente propia. Y enrutan toda la investigación hacia el conductor y el conductor va a la cárcel. Y los hermanos Gallón pues salen libres, no tienen ningún problema, ningún problema. Uno diría que no es normal que un escolta obre por su propia cuenta, pero la fiscalía decide que a los hermanos Gallón no los va a acusar por homicidio. El escolta de los mafiosos fue sentenciado a 43 años de prisión y por buena conducta solo pagó 11. A través del fútbol siempre quisimos mostrar que no todo era violencia, pero desafortunadamente el fútbol ahí demostraba que no podía estar por fuera de la violencia que se vivía. Y la muchacha cuando voy llegando a Bogotá me llama aparte. Carlos, ¿usted no sabe qué pasó? No, ¿qué pasó? Como así, pero me miraba asustada, como que para decirme, tómese un poquito de agua, juega tranquilo. Yo cuando me hizo así, yo dije, ¿qué pasó? Mataron a Andrés. Ese ha sido el peor momento de mi carrera deportiva, pero pasó.